Sí, lo que pasa es que ya... Y bondadoso Padre que estás en los cielos, Señor, un grupo de hijos tuyos, acá reunidos, Señor, en tu nombre, queremos pedir humildemente el perdón de nuestras faltas y pecados. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda descender en medio de nuestros corazones, moverse, Señor, y sembrar la palabra para que ella sea productiva y produzca frutos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Dejamos esto en tus manos, confiamos y creemos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos dar la cordial bienvenida a todos los hermanos, a la señora, a la esposa de Enzo, bienvenida, a las demás hermanas y hermanos que han podido llegar a la casa de Dios y coger este lugar para alabar y para adorar a Dios, así juntos y unidos como hermanos. El sabio David decía, mejor estar un día dentro de tu puerta que 1000 fuera de ella. Así que qué gran bendición podemos tener en esta mañana. Vamos a pedir a un diácono que se adelante, puede ser Gustavo, puede ser Patricio. Patricio, le pedimos que vamos a recoger los diezmos y las ofrendas que tenemos. Bueno, podemos orar. Bueno, Padre Santo que está en los cielos, santificado y alabado sea su nombre, Señor. Quería agradecerle por este hermoso día que nos regala, Señor, y pedirle, Señor, que pueda bendecir todos los días de ofrenda, Señor, que nos dio, Señor, que podamos, Señor, dar todo con amor, Señor, de tanto que nos da, Padre. Todo esto pido, Señor, en el santo nombre de su Hijo Jesús, Señor. Amén. 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 Amém.
promueve. Al escuchar los acordes nos ponemos de pie, cantamos con entusiasmo. La
Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, nos arrodillamos ante ti en el nombre del Señor Jesús para pedirte, en primer lugar, que nos limpies con la sangre de Jesús de todo error, de todo pecado, de toda mancha que haya en nuestro ser. Padre, perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Te pedimos también en el nombre del Señor Jesús que nos asista, que tu Espíritu Santo pueda pasearse en medio de la congregación, como así también en todo tu pueblo y en el mundo entero. Este es tu santo día, y aquí estamos. En señal de reverencia y humillación nos doblamos nuestras rodillas ante ti para pedirte que tú nos hables en esta mañana. Padre, sé con mi hermano Enzo y que sean tus palabras las que se escuchen esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, en el nombre de Él creemos. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. La verdad que es la primera vez que me invitan acá a este grupo, a esta iglesia. La verdad es que es un gusto, un privilegio enorme estar acá. Y bueno, como todas las primeras veces que voy a una iglesia, por primera vez, valga la redundancia, vamos a ver un tema que es un tema muy esperanzador, que tiene que ver obviamente con el tiempo que estamos viviendo, tiene que ver cómo está nuestra iglesia el día de hoy, o sea, como iglesia mundial, y cuál es el mensaje que el Señor tiene para esa iglesia que lo está esperando desde hace cuánto, ¿no? Desde 1844, en que fue esta iglesia creada, iglesia adventista del séptimo día. Pero sin embargo el tiempo pasó, estamos, fíjense, de que en el año 2018, ya llegando cerca de terminar ya la segunda década, ¿no?, de este nuevo siglo, de este nuevo milenio. Y el Señor todavía no apareció. El Señor todavía no se manifestó en este mundo, ¿sí? No se manifestó con potencia, con poder. Yo me acuerdo, yo soy de cuna adventista, y seguro algunos hermanos acá, la hermana Herrera se debe acordar de mí cuando andaba ahí jugando en la iglesia, todo niño. Pero yo recuerdo, muchísimas gracias hermano, yo recuerdo desde chiquito algún predicador dijo una vez, dentro del año 2000, creo que dijo el año 2030, vamos a ser 30 millones de adventistas, ¿no? Todo un país dice adventista. Argentina, bueno, en ese momento tenía 20 millones de habitantes, 22 creo. Vamos a ser todo un país, ¿no?, de adventistas. Pero si nos ponemos a ver en términos numéricos, el mundo creció también y en el año 2030 se estiman que van a ser cerca de 9.000 millones de personas ya. Imagínense que son 30 millones respecto de 9.000, ¿no? En aquellas épocas también estaba, como salía como moda, cuando era niño, el tema de la radio adventista mundial. Y me acuerdo que había un montón de hermanos en todo el mundo, un grupo de hermanos que se dedicaban, que se llamaban los radioaficionados, es un término ya viejo, que algunos lo deben entender lo que significa, pero los más jóvenes no. Radioaficionados. ¿Sí? Está sonando, entonces Hola. no lo uses, digamos. ¿Podés hablar? Sí, se escucha. Hola, bueno, no suena. ¿Te escuchas? Me acuerdo de que ese grupito estaban con la última de la tecnología, con equipos, todo para sintonizar la radio adventista mundial, que estaba por allá del otro lado del mundo. Entonces la sintonizaban y ya me acuerdo de que en las predicaciones aparecía de que, bueno, que con la radio iba a ayudar a que se termine de predicar el Evangelio, ¿no? Y así, ¿no? Fue pasando los tiempos, pasó de moda eso de ser radioaficionado porque ya llegó internet.
La televisión, que en aquel momento eran 2 canales, hoy en día son cientos de canales, algunos miles de canales, ¿no? Internet revolucionó todo, tanto para bien como para mal, a toda la sociedad de este mundo. Y obviamente la parte de las redes sociales, las tecnologías del celular, de que yo con el celular puedo hablarme con cualquier persona del mundo gratis, ¿sí? Casi gratis, estando conectado a una red y punto. Y cambió la cosa hoy en día. Y el mundo también cambió. Pero sin embargo, yo recuerdo de que cuando era chiquito, los bautismos eran de 100 personas, 50, 70, era un número normal. Cuando íbamos a Perú, me acuerdo que los bautismos eran, íbamos a visitar a mi familia allá de Perú, que ahí mis abuelos vivían, y eran bautismos en los ríos, me acuerdo, bautizaban, y eran 300 personas, 500 personas. Pero de un tiempo a esta parte, hablo de los últimos 20 años, eso ya mermó mucho. Hoy en día los bautismos son de 3 personas, de 4, de 5, lo más común, ¿no? Y por ahí a veces hay una sola persona nomás que quiere ser bautizada y bueno, para no esperar más, organizamos un bautismo solo para esa persona. Y la iglesia dejó de crecer como crecía antes. Esa es la realidad. Entonces de repente hoy decimos, bueno, pero con todas las tecnologías que hay, si nosotros nos reavivamos como iglesia, como congregación, etcétera, y empezamos a predicar con las redes sociales, con esto, va a ser difundido el mensaje. Pero son muy pocos los que nos conocen hoy en día. Si nos tuviésemos que, hoy en día, digamos, más está reinando la idea de no creer tanto en Dios, de creer más en la realidad, dicen ellos, en la vida de cada uno, etcétera. Y hoy vemos que también eso es improductivo. No nos sirve. Entonces, si nosotros vamos a Mateo capítulo 24, que ahí están varias señales que iban a suceder en este mundo. Nosotros vemos de que, por ejemplo, leemos el versículo 3 en adelante, 24:3 en adelante, dice: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús, ¿qué es lo primero que les dice? Nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esa señal se está cumpliendo, porque no tan solo tenemos un cristianismo totalmente disgregado, que tenemos la iglesia de Roma por un lado, tenemos los movimientos evangélicos que crecen más rápido que nosotros, lamentablemente. Tenemos los testigos, los mormones, nosotros los adventistas y diversos otros grupos. Y hasta dentro de nuestra iglesia también hay bandos, divisiones, grupos que se arman y todo. Entonces, de repente esta señal la vemos que está cumplida. Hace rato que ya está cumplida. ¿Qué más dice? Habrán guerras, rumores de guerra, todo eso ya se cumplió. Miren que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes. El mundo está lleno de enfermedades y está lleno de este tipo de plagas, ¿no? Hambres. Vemos que el 5% de la población del planeta es la que se enriqueció con el 95% que produjo el planeta. Y el otro 95% de la población mundial tiene que sobrevivir con el 5% que queda de lo que produce nuestro planeta, ¿no es cierto? Qué cosa, ¿no? Hay hambre por todos lados. Terremotos en diferentes lugares, eso también ya se cumplió, no son señales ya hasta podríamos decir viejas. Y todas estas cosas, principio de dolores, o sea, ya vemos de que estamos en el principio de todos los dolores que se vienen. ¿Y qué más dice? Vamos, saltemos porque ya después habla del tema de que iban a ser muchos escandalizados, etc. Y dice, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Bueno, el hecho de que el amor de muchos se enfríe, hermanos, es muy notorio, porque no tan solo se refiere al amor, digamos, fraternal de que hay, o de parentesco que hay entre padres e hijos, todo, que hoy en día los hijos no respetan a los padres no les interesan los hijos, las chicas tienen hijos y los cría la abuela, ¿sí? Sino también el amor verdadero, por ejemplo, entre un hombre y una mujer se va a desvirtuar. Hoy en día, ¿acaso no está el matrimonio igualitario y todas esas cosas aceptadas por ley? Es algo difícil de entender, pero a la vez es totalmente cierto. El amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Y acá viene la señal que a mí me interesa, que es la razón del sermón de esta mañana. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí viene el fin. ¿Cuándo? Cuando se predica a todo el mundo. Ahora bien, ¿estamos cerca o estamos lejos de eso? Hoy en día, por cómo está creciendo la iglesia, ustedes si se dan cuenta, cuesta mucho convertir un alma al Señor Jesús, ¿sí? Cuesta mucho, hay que estar casi todo un año con los estudios bíblicos, cuidando que el alma no se vaya, ya lee alguna cosa contra en internet y ya se va, o ya no le va mal en la economía y los problemas económicos. Yo casualmente hace poco le di estudios bíblicos a un chico, se convirtió, se bautizó todo, pero ya dejó de venir porque qué sé yo, que no tiene, que le va mal económicamente, que está separado de su mujer y su hijo lo viene a visitar el sábado, por lo tanto no puede venir a la iglesia, ya se desalienta. Y así pasa con todos. Resulta de que acá lo que va a pasar, dice de que va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todos, y entonces va a venir el fin. Hoy en día, si nos ponemos a ver cuánto nos conocen como congregación, podríamos decir en Argentina, que es un país entre comillas ya evangelizado, podríamos decir de que de cada 10 argentinos, 3 no conocen a los adventistas, 7 lo conocen, 3 no. Pero no significa el hecho de que nos conozcan. Acá dice claramente el texto que va a ser predicado para testimonio a todas las personas, a todas, ¿sí? Y entonces vendrá el fin. Yo me acuerdo en el año 2000 había un plan, si mal no recuerdo en el año 2000 era, que decía persona a persona hasta la última persona, ciudad a ciudad hasta la última ciudad, etcétera, ¿no? Pero eso todavía no se cumplió. Y dista mucho de cumplirse, porque no tan solo nos tienen que conocer como adventistas, sino se les tiene que predicar a esa persona, y esa persona tiene que decir el sí o el no. ¿Se entiende? Ahí está la problemática. Nosotros, como estamos hoy en día, podemos ahora, con cómo lo estamos haciendo ahora, lograr hacer eso en poco tiempo para que venga el fin. Yo creo, hermanos, que estamos muy lejos. Estamos como en la parábola de las 10 vírgenes, las 10 estaban durmiendo, ¿sí? Había un grupo de vírgenes, 5 eran buenas y 5 eran fatuas. Sin embargo, las 10 estaban durmiendo, decía la parábola. ¿Qué significa el dormir? Significa ausencia de poder. Significa de que vamos a hablar lo más que podamos y vamos a caer en saco roto. Y es lo que está pasando hoy en día. Por eso es que la iglesia, el crecimiento que tiene es un crecimiento puente, o sea, de padres a hijos. El padre es adventista, los hijos que se bautizan en la iglesia, ¿sí? O ese tipo de crecimiento, nada más un crecimiento de alguna manera natural, pero no el crecimiento de traer almas, convertir y convertir. Hemos quedado estancados. Y hoy en día los problemas que se están viviendo dentro de nuestra fe están haciendo que muchos apostaten y dejen. Está difícil la situación, pero ¿qué es lo que dijo el Señor? En esa misma situación estaban los discípulos cuando Cristo se fue. Si vamos al libro de Marcos, vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 24.
Dice, versículo 49 en adelante, vamos a leer. Lucas capítulo 24, del versículo 49. Resulta que los discípulos, ya Jesús estaba a punto de ir al cielo y los discípulos estaban con él. ¿Saben cuánta gente convirtió Jesús en su tiempo? 120 personas. 120 eran los discípulos que estaban con Jesús, ¿sí? Él les predicó a miles, pero la mayoría decían, ¿qué cosa? Crucifícale, crucifícale, terminaron diciendo, ¿no? Pero 120 discípulos estaban ahí. ¿Y esos 120 qué eran? En un mundo que había millones de personas. No era nada. Pero he aquí que Jesús les dice algo. Dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa que les hizo Jesús? Les dijo, no se vayan de acá. Yo en breve les voy a enviar la promesa y recibirán potencia de lo alto. ¿Cuándo se cumple eso? Bueno, vamos al libro de Hechos en el capítulo 2. Ahí en Hechos 2 está cómo fue lo que sería el derramamiento del Espíritu Santo, la potencia de lo alto, ¿sí? Que iban a recibir los discípulos. Capítulo 2 del libro de Hechos. Versículo del 1 vamos a leer en adelante. Dice, y cómo se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense, ¿no? ¿Qué dice acá? Vino, dice, de que recibieron, estaban todos unánimes, dice, y recibieron, dice, un viento recio y se les repartieron lenguas como de fuego, ¿sí? Y se asentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que pasa acá, hermanos? Todos nosotros tenemos Espíritu Santo, por algo estamos sentados acá, pero no hemos recibido la potencia del Espíritu Santo. Una persona que recibe el Espíritu Santo con potencia es capaz de convertir a miles de personas en cuestión de poco tiempo. ¿Me entienden? Una persona llena de Espíritu Santo. Hoy en día el Espíritu Santo no lo tenemos derramado en potencia sobre nuestra fe. Fíjense que el primer don que les da el Espíritu Santo es el don de lenguas ahí. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, es muy simple. Si en este auditorio hay rusos, hay ingleses, hay franceses, y yo les predico el Evangelio, el que es ruso siente que yo le hablo en ruso, el que es francés, el francés, el que es inglés, en inglés, como el poder del Espíritu Santo. No es que yo me pongo a estudiar las 3 lenguas y me hago políglota y me pongo a hablar, porque tampoco podría ser, porque si hablo en ruso no estoy hablando ni en francés ni en inglés, no sé si se entiende. Pero con el poder del Espíritu Santo, todas las personas escucharán como si yo estuviese hablando el idioma natural de ellos. El ruso va a escuchar como que yo le estoy hablando en ruso típico. No una persona que empezó a hablar el ruso, ¿se entiende? El que es inglés, inglés, el que es francés, francés, el chino, chino, etc. ¿Por qué les digo esto? Continuemos leyendo. Dice, versículo 5 en adelante, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Fíjense, ¿no? Cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las partes de África que está de la otra parte de Cirene,
y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cómo es eso, hermano? No es el don de oído, es el don de lengua. De la persona que está llena de Espíritu Santo le brota todas las lenguas, ¿se entiende? No es un don académico que yo lo voy a obtener en una universidad o en un instituto por hablar el idioma. Es un don de Dios. ¿Para qué? Para la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para que la persona que de repente dice, che, pero este es un tucumano trucho y de repente está hablando en chino, está hablando en ruso, ¿cómo puede? Algo pasa, acá hay algo raro, acá hay algo maravilloso, acá hay un milagro. Entonces la persona ahí se pone atenta y escucha el mensaje, porque el milagro no convierte, lo que convierte es el mensaje. El milagro lo único que hace es que la persona preste atención nada más, ¿sí? Veamos qué otra cosa, qué otro don le fue dado a los apóstoles, a los discípulos, para la predicación del Evangelio, ¿sí? Vamos a Hechos, capítulo 5. A Pedro le dio el don de sanidad. Versículo 14 en adelante. Dice lo siguiente: y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados, ¿sí? Leamos también Hechos 19, como también hacía con el don de sanidad por mano de Pablo, que lo hemos estudiado en la lección de la escuela sabática, si mal no recuerdo, el sábado pasado. Dice lo siguiente, versículo 11, 19:11. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Hermanos, ese es el don de sanidad. El don de sanidad dado cuando venga la potencia del Espíritu Santo. En aquel momento vino en Pentecostés. ¿Qué es lo que pasaba acá con Pedro, con Pablo? Tenían el don de sanidad. Y fíjense de que el texto es bien claro. Decía que todos eran curados. Y ahí es donde radica la diferencia con el falso don de sanidad que hay hoy en día en el mundo evangélico, sobre todo, ¿sí? Si uno se va a esas reuniones multitudinarias que hay en el mundo evangélico, que viene tal pastor, oh, vamos a tal lugar, qué sé yo, viene tal otro y va a venir con el don de sanidad. Si les ponen 300 personas para ser curadas, se curan 10, y más o menos. Porque ¿dónde está el engaño? ¿Dónde está el engaño? Hermanos, si nos ponemos a ver, ¿cómo saber si un milagro de sanidad es de Dios o no es de Dios? Hay una prueba indubitable, algo que no lo pudieron ellos hacer ni lo van a poder hacer nunca con el falso don de sanidad. ¿Saben qué es, hermanos? De repente alguien que no tiene piernas, se le crezca las piernas en el nombre de Jesús y tenga piernas nuevas, sanas. El que no tenía brazos, se le crezcan los brazos. El que en vez de tener ojos no tenía nada, de repente se le crezcan los ojos y tenga vista plena. Eso es el verdadero don de sanidad. Los milagros que se hacen en el mundo evangélico son sobre dolores. Yo tengo dolor de hígado, en el nombre de Jesús, se te vaya el dolor de hígado, vete, Satanás dice, ¿no? Y de ahí, me pasó el dolor de hígado, me pasó el dolor de cabeza, me pasó el dolor de muela. Pero nunca van a ver una persona que va en silla de ruedas y le amputaron un ex soldado de las Malvinas que le explotó una bomba y le tuvieron que amputar las 2 piernas. Por más de que vaya el tipo, sí, yo creo, ningún predicador en el mundo evangélico va a poder, en el nombre de Jesús, hacer que esas piernas crezcan y que el tipo salga caminando y corriendo. Sin embargo, los apóstoles sí lo hicieron. ¿Se acuerdan cuando Pedro sanó el cojo y que salió saltando? ¿Ah?
Entonces, así como había cojos, había mancos, había ciegos, el Señor, con el poder del Espíritu Santo, los apóstoles, los discípulos de Cristo curaban todas las enfermedades. Hoy en día, ¿por qué se creen, hermanos, que el mundo, si ellos tuvieran un verdadero don de sanidad, todo el mundo tendría que ir con sus enfermos? Todos irían, porque todo el mundo que está enfermo quiere ser curado. Todo el que tiene problemas quiere ser curado. El que sufrió un accidente y perdió los ojos, quiere volver a recuperar la vista. El que nació ciego quiere tener vista y experimentar lo que es la vista. Y así, hermanos. Pero, ¿por qué creen ustedes de que la gente no cree en eso? Muy pocos van. Porque saben de que hay engaño ahí. Saben de que van a ir y no van a ser curados. Realmente. Pero ¿qué pasaría si de repente tuviésemos el don de sanidad y supongamos la hermana Ana recibe el don de sanidad y se va al centro de salud y cuando salga ya no hay ningún enfermo en el centro de salud? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el chico que pasó y filmó con la camarita y lo viralizó en la red? ¿Cuántos likes va a tener el video? ¿Ah? Cientos de millones de likes. Y todo el mundo va a ver eso. Y todo el mundo ¿Se entiende lo que es el verdadero don de sanidad? ¿Ah? Cuando venga el Espíritu Santo en potencia, dice Elena de White, que los milagros que vendrán van a ser superiores a los milagros que había en Pentecostés. Fíjense que en Pentecostés, de ser 120, Pedro predicó en media hora, se convirtieron 3.000. Predicó en otra hora, se convirtieron 5.000. Así, de un solo saque. Y no había internet, no había radio, no había televisión. ¿Ah? Todo en ese momento se pasaba de boca a boca, nada más. Hoy en día, el periodismo, internet, todo nos va a servir de herramientas también para la predicación, aunque no lo crean, porque eso llega al mundo en cuestión de segundos. Llega al mundo algo que se hizo acá en Tucumán, que se hizo en Buenos Aires, en cualquier lado. Hermanos, ¿cuál es el propósito del don de sanidad? Decir, tengo el don de sanidad, vengan, no. Ahí dice claramente, en Hechos capítulo 8, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente. Acá el hermano Daniel nos está haciendo el favor de ponernos la Biblia. Yo la verdad no sabía que tenían así, pero yo a la próxima traeré para poder conectar y poder tener más con la tecnología, ¿no? Versículo de 6 en adelante dice, y las gentes escuchaban unánime las cosas que decía Felipe. Felipe era otro que tenía el don de sanidad, ¿no? Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, ¿qué dice? Las personas escuchaban atentas y unánimes las cosas que decía Felipe. ¿Qué es lo que pasaba? Felipe, ¿qué es lo que antecedía a la predicación? Los milagros, ¿sí? Entonces de repente venían todas las personas con sus enfermos y todos eran curados. ¿Y todos qué esperaban una vez son curados? A ver, ¿qué tenía para decirle la persona que había tenido el don de sanidad, que había ejercido el don de sanidad? Entonces, ¿qué aprovechaba de Felipe de hacer? Predicar el Evangelio. Hermanos, acá en Hechos capítulo 2, ahora sí vamos a entrar en tema de lo que va a suceder. Hechos capítulo 2. Ahí Pedro hace una exposición a partir de versículo 16, vamos a leer. Pedro hace una exposición de la profecía dada en Joel y de qué es lo que va a suceder, ¿sí? Y qué es lo que estaba sucediendo en el Pentecostés, porque a Pedro le pregunta, che, ¿qué es esto? Que están todos hablando en lengua, hay un alboroto en la ciudad. Y Pedro, ¿qué les dice? Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ese es el otro don que Dios va a dar, el don de profecía.
Y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y atentos, dice, y daré prodigio arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acá nos detenemos. Resulta de que a Pedro le dicen, ¿qué es lo que pasa acá? Y Pedro le dice, esto es lo que decía Joel. Y Joel, ¿qué es lo que decía? De que en los postreros días va a ser derramado el Espíritu y van a profetizar vuestros hijos, vuestras hijas, etc. Pero ¿qué otra cosa también decía Joel? Que iban a haber prodigios en la tierra y en el cielo. Bueno, en la tierra le llamemos los milagros que hubo, eran los prodigios, le llamemos. Pero ¿y en el cielo? ¿Eso se cumplió en Pentecostés? No, la Biblia no habla nada de eso. ¿Qué más iba a pasar? Dice Joel. Sangre, habrá señales en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Eso no había. ¿Qué será sangre, fuego, vapor de humo? ¿Bombas nucleares? ¿Qué será? Dice, el sol se volverá en tiniebla y la luna en sangre. ¿Eso pasó también en Pentecostés? No, no pasó en Pentecostés eso. Antes que venga el día del Señor grande manifiesto. Ahí nos da el momento en el cual va a pasar. Antes que venga el día del Señor grande manifiesto. ¿Y qué es lo que decía Mateo 24? Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Y acá que dice, antes que venga el fin, antes que venga el día de Jehová, el más grande y manifiesto, va a venir todo esto. El sol se volverá en tiniebla, la luna en sangre. ¿Y será que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo? Tampoco esa señal se cumplió, fíjense, en Pentecostés, porque muchos, los corintios por ejemplo, Demas, y hay varios otros, que recibieron el Espíritu Santo, pero después se perdieron. Empezaron de vuelta a pecar, su vida pecaminosa y se perdieron. Pero acá dice la señal de que todo el que invoque el nombre del Señor Jesús, el que lo acepte, va a ser salvo. Entonces, hermanos, ¿Pedro mintió cuando dijo esto? No, hermanos. Esta profecía de Joel está desdoblada o tiene un segundo cumplimiento. Porque ¿qué es lo que pasa? Tiene un cumplimiento parcial en el Pentecostés, pero va a tener un cumplimiento total en la lluvia tardía. Si nosotros vamos al libro de Joel, ahí nomás saltemos en Joel capítulo 2. Fíjense que en el capítulo 2, en el versículo, desde el versículo 24, perdón, desde el versículo 28 hasta el 32 es la misma profecía que Pedro la leyó en aquel momento, que Pedro lo dijo en Hechos. Pero acá Joel nos da otra cosa antes. Fíjense que en Joel 2:23 dice lo siguiente: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Cómo es esto? Les ha dado la lluvia, la primera lluvia arregladamente. ¿Cuándo pasó eso? En Pentecostés. ¿Y qué dice? Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Por qué dice temprana y tardía? Ya la temprana fue en Pentecostés, la tardía es la que viene ahora. Pero lo que quiere hacer ahí es un énfasis en la relación que hay entre una y otra. Va a ser la tardía como fue la temprana, es así de simple. Ambas cosas profetizadas acá en Joel se van a cumplir en la lluvia tardía. Les dio la lluvia temprana arregladamente, de una manera que solo Dios la sabía, y algunas cosas de las que está ahí se cumplieron. Pero cuando venga la tardía va a ser la temprana y la tardía, ambas cosas. Lo que se cumplió en la temprana y todas las otras señales que faltan cumplirse se van a cumplir en la tardía.
En la lluvia tardía, hermanos, se va a cumplir todo lo que está profetizado en el libro de Joel. Vuestro hijo y vuestra hija profetizarán, vuestros jóvenes verán sueños, visiones. ¿Por qué va a profetizar? Van a profetizar. El don de profecía, dice Pablo, de todos los dones es el mejor don, el don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía edifica al pueblo. El don de profecía es el mayor porque el don de profecía te saca del mal y te lleva al bien. El don de sanidad, lo único que puede hacer es quitarte una enfermedad, hacer que estés atento. El don de lenguas, hacer que estés atento y que el mensaje te pueda llegar de manera audible y lo puedas entender. Pero el don de profecía es el que te convence. El don de profecía sirve para edificar al pueblo, dice Pablo. Por eso es que todas las personas que reciban la lluvia tardía van a ser predicadores. Van a ser personas que con su testimonio, porque van a tener el don de profecía, van a poder predicar a las demás personas. Y van a haber personas que conviertan a 10, van a haber personas que conviertan a 100, a 100.000, a 1.000.000. No sabemos. El Espíritu Santo da el don como Él lo quiere. A otras personas, aparte del don de profecía, se le dará don de lengua, se le dará don de sanidad. Habrá personas que tengan poder de Dios para bautizar con Espíritu Santo. Porque también ahí algunos nada más tenían el don para bautizar con Espíritu Santo. Ya no tan solo el bautismo de Juan, que es el que todos nosotros nos hemos bautizado por inmersión, sino el bautismo del Espíritu Santo es que ponga la mano encima del hermano Daniel y el hermano Daniel sea lleno de Espíritu Santo y comience a orar. ¿Me entienden? Pero el don de profecía es el más importante porque es el que convierte. Va a ser el que va a llevar, digamos, la punta del ariete, ¿no? Que va a llevar y va a ir destruyendo todos los consejos de los malos. Y no tan solo eso, sino el don de profecía te va a ayudar a que tu predicación sea eficaz, ¿sí? Y todo aquel que el Señor ya haya trabajado con el Espíritu Santo y haya decidido por el sí, van a decir sí y se van a convertir y nunca más se van a perder. Ahí es donde se va a cumplir eso, que todo el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. De la misma forma como el que reciba la lluvia tardía se salva, el que no la reciba se va a perder. Ya no va a haber otra chance para este mundo. Va a ser el último llamado a las bodas del Cordero. No va a haber más. Entonces, hermanos, esa señal falta que se cumpla. Si vamos al libro de Apocalipsis, vamos a leer en el versículo 18, el capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer una cita, igual. Del 18 del 1 en adelante dice lo siguiente: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, ¿sí? Seréis investidos de potencia de lo alto, dijo Cristo. Y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿Qué pasa acá? Dice de que hay un ángel que no es de los 3 ángeles, ¿no? De los mensajes de los 3 ángeles, no sé si se acuerdan, dice: vi un ángel volar, después vi otro ángel volar por el cielo, pero no todo el mundo lo vio. La mayoría no lo vio. Los que vieron el mensaje de los 3 ángeles son los que se convirtieron a la religión verdadera. Los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, etc. Los adventistas. Los que vieron el mensaje de los 3 ángeles. Pero hoy en día somos los menos, los que lo vimos a ese mensaje. Pero sin embargo este ángel es diferente. Dice de que desciende del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. La tierra entera fue alumbrada con su gloria. Esa es la señal de Mateo 24. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces va a venir el fin. ¿Sí? Hermanos, cuando venga el Espíritu Santo, esta casa no va a caber para la cantidad de gente que va a haber.
¿sí? Tendremos que ir a estadios. Ya los estadios ya no se utilizarán para fútbol, sino para hacer reuniones multitudinarias en las plazas, en cualquier lugar. No se olviden, hermanos, que ahí se completa el número de los salvos. Elena de White habla de que hoy en día, lamentablemente, la situación en nuestra iglesia, ella dice de que no hay ni uno de cada 20. O sea, muy pocos los que están preparados. Si acá somos, ¿cuántos seremos? 30, supongamos. Uno y medio. ¿Sí? Estadísticamente, porque podemos ser todos también, ¿sí? Pero estadísticamente a nivel mundial pasa eso, dentro de nuestra fe. La mayoría del pueblo de Dios verdadero, ¿saben dónde está? En el catolicismo romano, en los evangélicos, en los mormones, algunos en los testigos de Jehová, en diferentes religiones orientales que no son cristianas, en el mundo pagano. Ahí están. El grueso de los hijos de Dios está afuera. Las filas raleadas, dice Elena de White, de los adventistas que hayan quedado raleadas, porque ¿qué es lo que pasa? Primero viene la lluvia tardía y cae sobre los adventistas verdaderos. ¿Sí? Hay citas de Elena de White que dice de que si nosotros estuviésemos unidos vendría el Espíritu Santo, pero siempre, si la interpretamos a todas esas citas, no habla de un movimiento grupal, sino habla de una preparación personal y de estar unidos en espíritu. Yo puedo estar unido en espíritu con mi hermano Daniel, pero físicamente estamos separados. Él capaz que, qué sé yo, está acá en Tucumán y yo estoy en España. O puedo estar unido en espíritu a un hermano Qin Yongchang de China. ¿Me entienden? Él creyendo lo mismo que yo está unido. Y ya está. Es propicio para que venga el Espíritu Santo. Porque ya están unidos los hijos de Dios verdaderos. Ya están separados acá dentro de la misma fe adventista. Podemos estar todos juntos. Pero Cristo, ¿qué dijo? Dejen crecer el trigo y la cizaña. Por eso nosotros donde vayamos tenemos que sembrar unidad y no división, ¿sí? Porque la división estamos tratando de hacer una tarea que nosotros creemos que es de Dios, pero que Dios no la mandó, ¿sí? Entonces por todos lados tenemos que ser reparadores de portillos, dice. Reparadores de calzadas de nuestro Dios, no destructores. Y nosotros hoy en día vemos que la iglesia está siendo destruida de adentro por hermanos también. Que lejos de fijarse en la unión que tenemos, de que coincidimos en el 98% de doctrina, se fijan en el 2% que puede ser de que yo difiera de una cosa de otra, y no estamos ayudando a la causa. Entonces, tenemos que estar unidos en espíritu y simplemente luchar por la salvación de nuestra alma y la salvación de todos los que nos rodean. Tenemos que luchar por eso, ser testimonio para todos. Eso es la verdadera unidad, el estar unido en espíritu. En este momento estamos muy cerca, en otro sermón hablaremos de cuán cerca ya está la lluvia tardía. Muy cerca, ¿sí? Ya vamos a estudiar más específicamente, con más citas de Elena de White y con la Biblia en primer lugar. Pero ya está muy cerca la lluvia tardía de ser derramada. ¿Nosotros estamos preparados? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados para recibir el Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo nos dé ese don tan poderoso de Dios, de que es la profecía, o el don de sanidad, o el don de lengua, o el don que fuere para la causa? ¿Estamos preparados o no? Esa es la pregunta. Primero viene el Espíritu Santo sobre nuestra iglesia y los que no lo hayan recibido se pierden, pasan a ser enemigos. Fíjense que acá la condenación es inmediata. Dice, clamó con fuerte voz, caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios. Dice. O sea, la persona que no haya recibido el Espíritu Santo va a pasar automáticamente al grupo de los malos, va a quedar endemoniado, ya el Espíritu Santo se va a apartar de esa persona. Como así también la que lo reciba, no se le va a ir nunca más el Espíritu Santo, ya va a estar preparada para todo lo que se va a venir, la gran angustia y todo lo demás que se va a venir. Pero ya va a estar lista esa persona, ¿sí? Y de ahí va a venir todo el grueso del pueblo de Dios,
que están en otras. Por algo dijo Cristo, tengo ovejas. En primer lugar dice, mi redil es chiquito, mi manada es pequeña, dijo, ¿no? Pero tengo otras ovejas, las cuales me es necesario traer, no ya, me es necesario, lo decía, para el futuro, para este tiempo, para la lluvia tardía, me será necesario, me va a ser necesario traer, para que haya un solo rebaño ya grande y un solo pastor. El grueso de nuestros hermanos está afuera. Tenemos que orar por ellos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos para recibir el Espíritu Santo, para ser un instrumento de Dios y traerlos para la causa, ¿sí? Vamos a terminar este sermón con Isaías, capítulo 33. Un simple texto que nos va a ayudar a reflexionar. Antes vamos a leer una cita, ¿no? Vamos a Isaías 33, del 14 en adelante. Pero antes vamos a leer una cita de Elena de White, que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 223. El mensaje del tercer ángel, que somos nosotros, el mensaje adventista, está creciendo hasta convertirse, creciendo en sentido figurado, en aquel momento crecía más que hoy en día, hasta convertirse en un fuerte pregón. El fuerte pregón es cuando venga el Espíritu Santo y prediquemos con fortaleza, ¿sí? Con fuerza. Y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis los receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte. Es decir, el reavivamiento tiene que ser ya, de manera personal. Yo mismo tengo que ver qué es lo que hay dentro mío, porque el Señor lo sabe. Hoy habéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra aptos para su servicio. Hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, los celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial, listo para los chaparrones de la lluvia tardía. Pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahora leamos, para finalizar, Isaías 33, del 14 en adelante, dice: Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? O sea, ¿quién va a habitar con Dios? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, o sea, el que le gusta la pelea. No. Tenemos que unir. El que sacude sus manos por no recibir cohecho. El que tapa su oreja para no oír sangres o propuestas sanguinarias o mal del prójimo, ¿sí? Calumnia, etc. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Más hoy en día, hermanos, que las cosas malas abundan en internet, en la tele, etc. Este habitará en las alturas. Fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Tus ojos verán al Rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Que el Señor nos ayude a examinar esto y a poder prepararnos para ser receptáculo, como dice Elena de White, de la lluvia tardía. Que el Señor nos bendiga. Amén. Agradecemos a Dios por el mensaje que trajo esta mañana, así que nos vamos a cantar el himno 193. Escuchamos los acordes y nos ponemos de pie para cantar.
Santo Consolador, paz y perdón y pureza, para su gloria y honor. Lluvias de gracias, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro